Bueno, vamos a dar comienzo al ciclo de presentaciones orales. Bueno, como saben o si tuvieron oportunidad de ver en el libro de resúmenes, se trata de cuatro trabajos que pasaron a presentación oral a partir de la puntuación que recibieron de cada uno de los evaluadores de las categorías. Se seleccionaron entonces los 4 trabajos que tuvieran mayor puntaje y ahora sus evaluadoras van a ser 3 profesionales que también fueron seleccionadas por el grupo. Les cuento, la doctora Magdalena Penini es bioquímica, especialista en bioquímica clínica del área de bacteriología clínica, ex residente de bioquímica clínica del Hospital de Clínicas, jefa asistencial del área de microbiología del Laboratorio Estambulián y secretaria de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica. También como evaluadora tenemos a la doctora Nora Bobone, que es bioquímica, especialista en inmunología, especialista en estadística aplicada. Hizo su residencia y jefatura de residencia en el Hospital Nacional Posadas, es jefa de la sección de estudios especiales en el Servicio de Bioquímica Clínica del mismo hospital y es miembro de la Fundación Bioquímica Argentina y Foro Proteínas. Y también contamos con la presencia de la doctora Perazzi. Ella es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, área bacteriología clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Es doctora en microbiología de la misma universidad, ex residente y jefa de residentes del Hospital de Clínicas. Es actual coordinadora de la residencia de este hospital, profesora adjunta en la Cátedra de Microbiología Clínica, área bacteriología clínica, jefe asistencial del Laboratorio de Química Clínica del Hospital de Clínicas, vicedirectora del Departamento de Bioquímica Clínica, miembro de la Comisión Nacional asesora de acreditación de residencias del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, entonces ellas van a ser las evaluadoras. Ahora vamos a dar comienzo a la exposición de los trabajos. Saben que cuentan con 15 minutos para la defensa de sus trabajos y alrededor de 5 minutos de preguntas, ¿sí? El primer trabajo es el B15. Te dejo que te presente. Bueno, mi nombre es Carlos Bregman, soy residente de primer año del Hospital CEMIC y estoy acá para presentar nuestro trabajo que hemos hecho en el CEMIC. Se titula Identificación directa de bacterias anaerobias a partir de hemocultivos positivos utilizando espectrometría de masas. Bueno, a modo de introducción, disculpen, bajo esto. No se puede bajar. Bien, la identificación taxonómica rápida y precisa de los microorganismos tiene un impacto clínico porque permite la instauración rápida de la terapia antibiótica y el manejo de los pacientes infectados de manera correcta, precisa y eficaz, ¿no? La espectrometría de masas, por medio de la tecnología MALDI-TOF, basada en el análisis del perfil de proteínas ribosomales, que ahora voy a explicarles un poquito el fundamento, aunque ayer lo escuchamos del Dr. Bay, en la identificación de estos microorganismos directamente a partir de las botellas de hemocultivos positivos. Muy bien. ¿Cómo funciona la tecnología MALDI-TOF MS? Bien, a partir del conglomerado de proteínas, que es un cristal que se forma junto con la matriz que se coloca, se hace incidir un rayo de alta frecuencia que ioniza estas proteínas que van a ser las ribosomales, sobre todo, y forma un spray. Este spray es acelerado por medio de un campo eléctrico y hace pasar estos iones hacia el tubo TOF, que es el que va a medir el tiempo de vuelo. Bien. Este tiempo de vuelo lo que hace es separar los iones de acuerdo a su carga y a su masa. De esta manera se obtiene un espectro, bien, que se grafica, bien, la densidad de carga o el tiempo de vuelo respecto a la cantidad de cargas que van a caer en ese tiempo de vuelo. Entonces se compara con un... no funciona. Ahí está.
se compara con la base de patrones que presenta nuestro proveedor, en este caso es BD, y se llega a un score. Este score lo que hace es ver los match, que le da una puntuación, aquí la podemos ver, no se ve muy bien, pero que en nuestro caso, todas las publicaciones hablan que a partir de 1,7 podemos conseguir que tenemos una concordancia, ¿no?, en género y especie en el caso de los medios líquidos. Bueno, como objetivo, nosotros intentamos comparar la identificación de los gérmenes anaerobios presentes en los hemocultivos positivos por BACTEC, obtenidos a partir de esta tecnología de MALDI directamente desde la botella de hemocultivos, frente al MALDI de los gérmenes aislados en los subcultivos incubados en anaerobiosis. Muy bien, comparamos todos estos microorganismos aislados en las botellas de anaerobios. Bien, por un lado el procedimiento MALDI directo, que es el que les voy a explicar, que realizamos en el hospital, respecto a los subcultivos, bien, para desarrollar los gérmenes anaerobios para después identificarlos por MALDI MALDI de colonia. Bien, materiales y métodos. Es un estudio retrospectivo que hemos hecho a partir de la base de todos los microorganismos que hemos aislado a partir de noviembre del 2013 hasta marzo de este año. Bien, hemos tenido una base de 2.772 hemocultivos positivos. Ahora vamos a decir cuántos anaerobios pudimos aislar, en el que el algoritmo de trabajo es el siguiente. Los hemocultivos se incuban de manera automatizada por el BACTEC. Después de un tiempo de desarrollo adecuado, se positiviza el hemocultivo y de esa manera, en manera paralela, por un lado se hace el procedimiento MALDI directo y por otro lado la metodología convencional. Se inoculan las placas de Bru, brumazamica en anaerobiosis a 37 grados centígrados y las colonias que se observan el crecimiento de manera visual se inoculan en la placa de MALDI para poder tener la identificación. A todo esto nunca nos tenemos que olvidar del GRAM, porque va a ser nuestra gran ayuda, ¿no?, a la hora de saber si se está haciendo bien las cosas. Bien, ¿cómo es el procedimiento de MALDI directo? A partir de las botellas que se positivizan en el BACTEC, bien, una vez que se agarra la botella, se pincha con una jeringa y se sacan 6 mililitros, una alicuota de 6 mililitros. Se trasvasa a un tubo con gel separador y se centrifuga a 3.000 revoluciones por minuto durante 20 minutos. Se obtiene, o sea, lo que se hace, se depositan todas las bacterias sobre el gel y de esa manera nos queda el sobrenadante. Ese sobrenadante se descarta y nos quedamos con las bacterias depositadas sobre el gel. Se resuspenden estas con 1 mililitro de agua desionizada, se vortexea para resuspender, se lava eso y se centrifuga a 14.000 revoluciones por minuto durante 2 minutos en un Eppendorf. Ese pellet que se obtiene se inocula, digamos, en las placas de MALDI, que tienen 96 wells, y se van colocando primero el inóculo del pellet, que viene del Eppendorf. Segundo, el ácido fórmico y por último la matriz. Todo esto hay pasos que se van secando, ¿no? Y de esa manera se obtiene el cocristal que le mandé que expliqué en un principio y se hace la identificación por MALDI. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos a partir de esto? De todas estas botellas de hemocultivos positivos, hemos obtenido que en 51 de ellas, dijimos que eran 2.774, en 51 botellas se aislaron anaerobios. Eso corresponde a un porcentaje de 1,84, que si uno lo llevaría a una cifra más fácil, cada 2 botellas más o menos de 100, vamos a identificar algún anaerobio. ¿Bien? Bueno, esta es una tabla que más o menos resumen todas las identificaciones que hemos obtenido. Por un lado, o sea, se va a comparar nuestro método de comparación, que va a ser la metodología convencional, que es el aislamiento en placas, que es el que se dice MALDI de colonia, respecto a nuestro MALDI directo de la botella hemocultiva. Como verán, obtuvimos de los bacilos gram negativos anaerobios el género más frecuentemente aislado y identificado fue bacteroides, que corresponde todo esto con la bibliografía. Por otro lado, los bacilos gram positivos aerobios esporulados, todos fueron Clostridium, fueron 8 de ellos. Luego tenemos que los bacilos gram positivos anaerobios no esporulados fueron Propionibacterium. Cabe aclarar, acá es muy importante que todos ellos
averiguándolo en la historia clínica, después consultando con los médicos, fueron considerados todos estos bacilos gram positivos anaerobios purulados son considerados contaminantes. Por lo tanto, a lo que es el impacto clínico es lo que menos repercute. Y por último, tenemos los cocos gram positivos anaerobios. Se aislaron 2. Bueno, para verlo de una manera más sencilla, se agruparon de esta manera, como la fui nombrando, bacilos gram negativos anaerobios. El MALDI directo ha podido identificar el 93% de ellos, mientras que para los bacilos gram positivos anaerobios purulados, que son los Clostridium, el MALDI identificó el 100% a partir de nuestra metodología directa. Los bacilos gram positivos anaerobios no purulados, que son probablemente los Propionibacterium, Corynebacterium, identificados, dados como contaminantes, el MALDI detectó únicamente, por la metodología directa, el 23,1%, y los cocos gram positivos anaerobios, que fueron 2, se identificaron los 2. Bueno, para ir resumiendo estos datos y verlos de una manera global, vemos que, por un lado, si los agrupamos a todos, la identificación global de todos los microorganismos, sin tener en cuenta quién tiene una implicancia clínica o no, incluso los contaminantes, vemos que el MALDI directo detectó el 76,9% de los microorganismos. Mientras que, si sacaríamos los considerados contaminantes, que no hay un impacto clínico, digamos, el MALDI detectó el 94,8% de las bacterias. Cabe aclarar que todo este reconocimiento del MALDI es tanto género como especie. En ningún momento tuvimos discrepancia en la especie, ¿no? No es que solamente nos daba un género y nos daba cualquier especie, sino que siempre fue género-especie. Bueno, a modo de concluir, la implementación de MALDI-TOF en el laboratorio en bacteriología es una herramienta útil, rápida y confiable a la hora de identificar microorganismos anaerobios directamente desde los hemocultivos. En bacteroides, los géneros bacteroides y clostridios lograron identificarse correctamente en un 100% a nivel de género y especie. En cambio, Propionibacterium agnes mostró ser de más difícil identificación por el MALDI directo. Sin embargo, estos no tuvieron impacto clínico dado que fueron considerados contaminantes. Y en el caso de los aislamientos considerados significativos, que fueron 39 de ellos, en bacterias por anaerobios, la identificación por MALDI directo se logró en el 94,8%. Y por último, lo que resalta sobre esta metodología, al aplicarla en el hospital, es que la principal ventaja es que la identificación del germen es en el mismo día de la positivización del hemocultivo. No hay que esperar los repiques, los subcultivos subsecuentes que se hacen sobre todo en estos microorganismos que son anaerobios, que pueden llegar a tardar de 2 a 5, incluso 7 días. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones, el trabajo está muy bien. Gracias. Y yo estoy de acuerdo con lo que vos decías, que es muy importante la información que llegue segura al médico, más que nada en estos casos de bacteriemias, donde uno puede cambiar la evolución del paciente si da un resultado rápido y certero. Sí, es lo que decía la doctora ayer, Alasai, o sea, decía eso mismo. Exactamente, disminuye mucho la mortalidad si uno instaura un tratamiento antibiótico que sea el adecuado en las primeras horas del desarrollo de estas patologías. Exactamente. Así que me parece que es muy importante el trabajo que hicieron. Lo que quería además recalcar es que es importante seguir con la metodología convencional, ya que en las bacteriemias por 2 microorganismos identificaban a uno solo, ¿sí? Y es frecuente, exactamente, sobre todo en anaerobios, más por el tipo de foco que puede haber, ¿no? Bueno, eso no me quise explayar, ¿no? Pero si puedo mostrar algo, si vamos al cuadro donde tengo todos los elementos, tenemos 2 de ellos anaerobios que fueron polimicrobianos. Tuvimos un bacteroides fragilis, por ejemplo, con un Staphylolunesis, que este no es anaerobio, pero también tuvimos, por ejemplo, Fusobacterium microphorum con el Dialister, creo que estaba por acá. El que está en rojo. Ahí está, Dialister pneumosintes, ¿no? Y este caso fue una señora que desarrolló un síndrome de Lemierre, justamente. Y bueno, fue muy importante porque el mismo día de positivización ya sabían que tenía un anaerobio
y sabían si estaban bien o no, sabiendo todo lo que implica el síndrome de Lemierre, ¿no? Que fue bastante importante eso. Sí, bueno, felicitaciones. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo también quería recalcar que estuvo muy completo el trabajo y realmente la utilidad que tiene es muy importante, sobre todo, como acaba de decir Magdalena, en cuanto más rápido lleguemos a un diagnóstico, eso impacta enormemente en la evolución del paciente. Y las bacteriemias son el ejemplo característico de esa situación, ¿no? En cuanto a la evolución y al tratamiento certero. Así que, y justamente en anaerobios es donde uno se demora un poco más. Y es donde se hace agua, y justamente uno cuando lee la bibliografía, por un lado algunos recomiendan no hacer cultivos anaerobios en hemocultivos. Otros obviamente dicen que sí, y a veces, por ejemplo, vemos que en pediatría no se hacen anaerobios, ¿no? Por la cantidad de sangre que se tiene que sacar y todo lo demás. O sea, todo lo que uno tiene mayormente estos adultos. Pero siempre es un ida y vuelta, porque como dijimos, tenemos muy pocos aislamientos, de 100 botellas solamente 1 o 2 van a ser, y decimos, ¿gastamos recursos en buscar los anaerobios o los tratamos empíricamente por las dudas? Es como que... Exactamente. Sí, por supuesto hay las patologías más prevalentes en el centro que se esté haciendo el estudio, ¿no? Sí. Entonces ahí de hecho son patógenos relevantes, eso sin duda, porque cuando producen una patología producen estragos en la vida del paciente, según la localización en la que afecten, ¿no? Así que relevancia sin duda que la tiene. Que la va a tener. A mí me había quedado 2 consultitas para hacerte de los polimicrobianos, Sí. que llegaron a la identificación de uno de los gérmenes. Entiendo que esto debe tener que ver quizás con la proporción en las que a la hora de la detección, ¿no? Del espectrómetro de masa. Justamente va a depender no solamente de la proporción, sino del tipo de pared de ese germen. Claro. Porque capaz que, por ejemplo, el mal directo hemos visto, como mostré, solamente se identificaron de los bacilos gram positivos, anaerobios por un lado, solamente se identificó el 20 y pico por ciento, 23%. Y eso habla de que no solamente es un problema inóculo, que además se consideran contaminantes, sino que también la pared, el gram positivo tiene una pared más gruesa y muchos más ácidos grasos, va a influir en la extracción de las proteínas ribosomales. Entonces ahí juega no solamente la cantidad que tengamos microorganismos en inóculo inicial del hemocultivo, quien crece más, sino el tipo de pared del microorganismo. No, sí, siempre los gram positivos, por eso tenemos tasas de identificación más bajas que en gram negativos, es justamente por eso. Y ahí está la ventaja también de incorporarle el fórmico para tratar justamente de destruir la pared, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, también el tema de la proporción, creo que en una de esas, no sé si el caso del Staphylococcus leuchunensis tenía una relevancia clínica o quizás era contaminante y entonces tenga un inóculo menor. Es una inquietud que me surgió. Bueno, algo que ocurre a veces es que el mal, dice uno, si se fija en que mostré la gráfica de los match, de los score, a veces la segunda bacteria llega a aparecer por ahí abajo, pero uno obviamente no la puede ver entre 30 y 40, pero después dice, estaba. Claro, los picos más pequeños. Exactamente. Y después respecto a la de Propionic, que bueno, más o menos es con el mismo concepto, que en este caso eran contaminantes y suele serlo por ser microbiota habitual de piel, además de ser gram positivo, ahí creo que debe haber impactado enormemente el bajo inóculo. Seguro. Porque Al ser contaminante, habría que ver cuando esta bacteria realmente estuviera provocando a partir de un foco óseo, puede ser una osteomielitis, una prótesis, donde tienen relevancia y que hiciera la bacteriemia, cómo sería el poder de detección de... Sí, ahí en ese caso, de la muestra directa, que fue nuestro método de comparación, el 100% de los propionis de la colonia se identificaron. O sea, como dice usted, el problema inóculo va a ser ahí. Exactamente. Gracias. No, anda, se están perdiendo todas las preguntas. Gracias.
es de rutina prácticamente. Uh-huh. Vos en este caso hablaste y lo que hiciste específicamente es un estudio de comparación de métodos. Exactamente. ¿Sí? Y yo observé que tanto en el resumen como en lo que es la disertación que hiciste sobre tu trabajo, te referiste con 3 términos diferentes cuando hablabas de comparación de métodos. Sí. La verdad que desde lo estadístico hay varias formas de comparar métodos, todos tienen su metódica, por decirlo así, y digamos que vos te referiste indistintamente a la concordancia, por lo menos la mencionás acá en el resumen, a el acuerdo que tenían los métodos y después, por último, casi o creo acá en el resumen, hablaste de sensibilidad, ¿sí? Son 3 términos que desde la estadística yo te puedo decir que son ligeramente distintos desde lo conceptual. Y uno, para tratar de ser coherente, ¿no es cierto?, con su línea de trabajo, debería tener en claro si hace una concordancia, si hace un acuerdo o si lo que está estimando es la sensibilidad de un método nuevo frente a un gold standard. Que yo creo que lo que más pega es esto último. Es esto último, porque vos te referiste a la sensibilidad. Así que bueno, nada más que eso, esa era mi sugerencia con respecto a la redacción y a lo conceptual de la construcción del trabajo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el aporte. Bueno. También quería agradecer, acá están todos mis compañeros y algunos de los autores, está la doctora Zárate de Azula y también bueno está Silvana Luna, que también participó y va a dar el tercer Ateneo. Bien. Sí, continuamos con el siguiente trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katia Isaac, soy residente de segundo año del Hospital CEMIC y junto con mi compañera Ludmila García, con la ayuda del Servicio de Endocrinología y Nefrología del hospital, realizamos un trabajo acerca del trasplante renopancreático en pacientes diabéticos tipo 1. Les voy a contar la experiencia en nuestro hospital. ¿Había un puntero? Primero tengo que ver cómo se usa. Bueno, la diabetes mellitus es un importante problema de salud pública. La prevalencia mundial, según la OMS en el año 2016, fue de 8,5% en pacientes adultos. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que finaliza con la deficiencia absoluta de la secreción de insulina. Las complicaciones a largo plazo incluyen alteraciones micro y macrovasculares como son nefropatía, neuropatía, retinopatía, alteraciones cardiovasculares, entre otras. Para evaluar la reserva insulínica se utiliza la medición de péptido C. El péptido C es liberado en cantidades equimolares con la insulina y en pacientes diabéticos tipo 1 no hay producción de péptido C o está muy disminuida. En el siguiente gráfico, dibujo, podemos ver que la insulina se sintetiza a partir de una preproinsulina que está formado por un péptido señal, la insulina con su cadena A y la cadena B, y un péptido conector que es el péptido C. Luego se cliva el péptido señal, se forma la proinsulina y en el siguiente paso se cliva el péptido C y la insulina. Y están en cantidades equimolares. El objetivo del trasplante renopancreático es lograr la normalización de los valores de glucosa, hemoglobina glicosilada, péptido C y creatinina sérica sin requerimientos de insulina exógena. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los resultados de glucemia, hemoglobina glicosilada,
péptido C y creatinina sérica en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 sometidos a trasplante simultáneo de riñón y páncreas total vascularizado en el Hospital Universitario CEMIC. Bueno, para ello realizamos un estudio retrospectivo en el que analizamos resultados de muestras de pacientes al momento del trasplante y un año post-trasplante, durante un periodo de 8 años en nuestra institución. Los parámetros que estudiamos fueron glucemia, péptido C, hemoglobina glicosilada, creatinina sérica, y las determinaciones se midieron en el equipo COVAS de Roche. Elegimos la glucosa porque es el parámetro que queremos controlar, el péptido C para ver la función del páncreas, la hemoglobina glicosilada para ver el control metabólico del paciente y creatinina sérica para ver la función renal. En un momento nos planteamos medir la amilasa para ver cómo era la función del páncreas exócrina, pero nos comentaron los nefrólogos que cuando trasplantan el órgano, lo hacen al páncreas con un pedacito del yeyuno y la conexión va al intestino. Esta conexión se hace a nivel distal y la reabsorción de la amilasa es a nivel proximal. Por lo tanto, en sangre no se encontraría la amilasa o, dependiendo de cuán proximal hicieron la conexión, puede haber algo de amilasa, pero sería un valor errático. Bueno, en el periodo analizado se practicaron 29 trasplantes simultáneos de riñón y páncreas en pacientes diabéticos tipo 1 que se encontraban en diálisis. La edad promedio de los receptores fue de 34 años, con un rango de 18 a 48 años, y el sexo predominó el masculino sobre el femenino, pero en realidad fueron 16 masculinos, 13 femeninos. El tiempo de diabetes previo al trasplante promedio fue de 23 años y el rango fue de 18 a 30 años. En este gráfico podemos observar que la prevalencia del trasplante al año fue del 90%. De los 29 pacientes, 3 fallecieron. Tres fallecieron. El 62% de los pacientes lograron una función plena del injerto pancreático y renal, 24% perdieron solo el páncreas y 4% perdieron ambos injertos, tanto el páncreas como el riñón. En este gráfico podemos ver el péptido C pretrasplante y un año post-trasplante. Lo que vemos en el eje Y son los valores del péptido C y en el eje X el número de pacientes. Por ejemplo, para el paciente 1 tenemos el valor pretrasplante y el valor post-trasplante. En rojo observamos los trasplantes exitosos y en verde los no exitosos. Como vemos, todos los pacientes partieron de valores menores a 0,2 y en los trasplantes exitosos este valor aumentó. En cambio, en los trasplantes no exitosos volvieron a valores de menos de 0,2. Lo que podemos observar es que hay valores que superan el rango de referencia y esto se debe a que la conexión que hacen del páncreas es a nivel sistémico y no hay un paso por el sistema porta. Entonces es más la insulina que se libera a la sangre y por lo tanto va a aumentar el péptido C. Y además otra cosa que hay que tener en cuenta es que si bien el péptido C es un marcador de la función del páncreas, de la producción de insulina, no siempre habla de que esa insulina sea funcionante. Sí puede ser que igual requieran insulina porque esa insulina no funciona bien. En el caso de nuestro paciente, ninguno requirió insulina. En cuanto a la glucemia, podemos ver que en los pretrasplantes la mayoría de los valores se encontraban por encima del rango de referencia. En los trasplantes exitosos, la mayoría tendió a normalizar esos valores y en los trasplantes no exitosos volvió a aumentar alcanzando los valores que tenían previamente. Lo que vemos acá también es que hay varios valores menores a 70, o sea, de hipoglucemia, que se debe a lo mismo que les expliqué antes, de que la liberación de insulina es mayor. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, vemos que el valor pretrasplante se encuentra en la mayoría
arriba del valor recomendado, que es un valor de 7% según las guías CADIGO, para un buen control metabólico. Y luego de un trasplante exitoso, estos valores todos se encontraron por debajo de ese valor recomendado. En cambio, en los trasplantes no exitosos, ese valor, en la mayoría de los casos, tendió a superar el valor recomendado. En el caso de la creatinina sérica, vemos que todos los pacientes partieron de un valor mayor al valor de referencia y en los trasplantes exitosos tendieron a normalizar. Si bien vemos que este valor está por arriba del rango de referencia, pero si vemos el valor del que partió fue de 11, o sea que bajó muchísimo la creatinina. No incluimos los trasplantes no exitosos porque los pacientes que pierden el injerto quedan en diálisis, por lo tanto no lo consideramos un buen marcador. En esta tabla se resume lo que hablé anteriormente. Vemos que el valor de glucemia promedio pretrasplante era de 254, con un rango de 94 a 702. Un año post-trasplante bajó muchísimo, bajó a 91, con un rango de 51 a 131. Y en los trasplantes no exitosos vuelve al valor que tenía anteriormente, con un rango de 118 a 486. En el caso del péptido C, todos partieron de valores menores a 0,2 y en los trasplantes exitosos, un año después, alcanzaron un valor promedio de 1.84 con un rango de 0,5 a 5 y en los trasplantes no exitosos volvieron a menor a 0,2. En el caso de la creatinina sérica, el valor promedio fue de 5,8 en el pretrasplante y en los trasplantes exitosos el valor promedio fue de 1,31 miligramos por decilitros y lo que vemos es que el 61% de los casos se encontró dentro del valor de referencia. La hemoglobina glicosilada pretrasplante, ahí está, el 72% se encontraba por encima del valor recomendado, que es 7, para un buen control metabólico. Bueno, y como discusión, puedo decir que los resultados obtenidos muestran que los pacientes trasplantados con éxito tendieron a normalizar los valores de glucemia, hemoglobina glicosilada, péptido C y creatinina sérica en el periodo evaluado. Y además, en algunos casos observamos que los valores de péptido C mayores al valor de referencia, que los valores de péptido C fueron mayores al valor de referencia y la glucemia menor a 70 miligramos por decilitro, lo cual puede deberse a que el drenaje del injerto se realiza a nivel sistémico y no a circulación portal, y esto eleva los valores de insulina en sangre. Como conclusión, los resultados del laboratorio obtenidos y el seguimiento de los mismos muestran que el trasplante renal-pancreático es una alternativa terapéutica eficaz para pacientes con diabetes tipo 1. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones primero por el trabajo. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué tomaron el tiempo de medición al año del trasplante y por qué fue un solo punto y no hicieron varias mediciones? Y además, si piensan que sería útil hacer mediciones posteriores al año. Sí, la idea del trabajo es seguirlo y ver también en los años siguientes. Tomamos un año porque hablando con los nefrólogos nos comentaron que a los 6 meses ya se ve el cambio y la idea es seguirlo en cantidad de años y agregarle clínica al trabajo. ¿Alguna de estas mediciones puede predecir una falla en el trasplante? En realidad, para ver una falla en el trasplante se evalúan otros criterios clínicos además de esto, pero sí, miden con el péptido C, es el parámetro que más serviría para eso, de esto que elegimos. Muchas gracias. No. Bueno, felicitaciones, realmente muy clara tu exposición y bueno, yo la sugerencia que
digamos, sigo insistiendo en un poquito más de rigurosidad estadística en el tratamiento de los datos. Me encantó, está muy claro realmente, pero le hubiera dado más dureza a tus afirmaciones, sobre todo lo que pones en las conclusiones, si vos me hubieras agregado en esa tabla, por ejemplo, un p-valor que marcara la diferencia entre los valores promedios que estás remarcando de cada grupo. Por ejemplo, eso en cualquier publicación o cualquier revista donde vos quieras editar este trabajo, que me parece muy importante, te van a pedir mínimamente qué estudio estadístico aplicarías para realmente demostrar de una forma objetiva que esos datos son diferentes. ¿Está bien? Esa es la sugerencia más importante que tengo que hacerte. Lo demás muy claro. Te felicito. Sí, buenas tardes. Bueno, no, comparto también con mis compañeras que de mucha utilidad, de nuevo, el rol del laboratorio toma un rol trascendental para evaluar justamente la respuesta de los pacientes. Y bueno, en ese sentido justamente era lo que te quería comentar, que como para que tome más relevancia justamente el rol del laboratorio como nuestro aporte en marcar más allá de las definiciones clínicas que hay del rechazo o no de un trasplante, el aporte, digamos, que podemos hacer quizás en esto, quizás en un seguimiento o ver, claro, cuál medida resulta más predictora a largo plazo. Claro, al tener una única medida es como que no podemos evaluar el impacto que pueda tener una determinación sobre otra y cuál tiene el mayor rol en determinar, por ejemplo, un marcador precoz de rechazo de trasplante. Los médicos decís que te decían a los 6 meses, bueno, desde la parte del rechazo, ¿no? Del injerto, pero ver ahí entonces nosotros ya lo sabríamos a los 6 meses, tendríamos algún marcador que nos lo estaría evidenciando, eso sería. Claro, los que perdieron el injerto en este caso casi todos fueron antes de los 6 meses, esa pérdida. Ajá. Fue muy en un lapso muy corto. Como que eso fue evidente, ¿no? Claro, fue. Sí, y bueno, la idea también de nuestra es agregar, porque lo que se hace en la institución es a estos pacientes se les hace un seguimiento con unas curvas, o sea, como se les da glucosa y se les mide a los 0, 60, 120, 180, estos parámetros, o sea, péptido C, glucosa, insulina, y bueno, la idea es agregar también esas curvas que van a ser de mucha utilidad para ver la evolución de los pacientes. Claro. Perfecto, sí, sí. Bueno, muy bien. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvana Luna. También soy residente de primer año de CEMIC. Y en esta oportunidad les voy a presentar un trabajo que se denomina Revisión de la morfología de la leucemia linfocítica crónica y su correlación con ciertos marcadores pronósticos. A modo de introducción, la LLC es una neoplasia de células clonales B que se caracteriza por presentar una acumulación de linfocitos que son morfológicamente maduros, pero inmunológicamente incompetentes. Está definida por linfocitosis persistente, de al menos 3 meses de evolución, y linfocitosis absoluta en sangre periférica mayor a 5.000 linfocitos B clonales por microlitro. También presenta una morfología compatible con esta patología y una citometría de flujo que expresa CD45 positivo, CD19 positivo, CD20 positivo débil, CD5 y 23 positivo, CD79B que puede ser negativo positivo débil, CD200 positivo en las formas típicas y son capaces de excluir otros desórdenes linfoproliferativos. Quiero encontrar, ahí está. Como otras características también afecta principalmente a personas que tienen mayor de 65 años de edad, es una patología benigna, latente y tiene una sobrevida mayor a 10 años. El 70% de los pacientes son asintomáticos y su clínica también es muy heterogénea
y también está caracterizada por una disminución de la apoptosis. Con respecto a los factores pronósticos, tenemos los estadios de Ray y de Binet, que lo que hacen es estadificar esta patología de acuerdo al grado de linfocitosis, hemoglobina, plaquetas y áreas ganglionares afectadas. Entonces, a mayor cantidad de áreas ganglionares afectadas, linfocitosis, anemia y plaquetopenia, el pronóstico va a ser peor. A estos biomarcadores clásicos se le fueron incorporando otros, como fue la timidina quinasa sérica y la beta-2-microglobulina sérica, y a mayor concentración de estos biomarcadores también se lo asoció a peor pronóstico. Con respecto a los marcadores moleculares, los pacientes que tenían ausencia de mutaciones en el gen IGBH también presentaban un peor curso de la patología, y teniendo en cuenta los marcadores citogenéticos, el pronóstico, si el paciente tenía una deleción del 13 como única anomalía, presentaba un pronóstico favorable. Ahora, si el clon superaba el 70%, ya el pronóstico pasaba a ser intermedio. Y con respecto al pronóstico adverso, si el paciente presentaba lesión del 11 del 17 con cariotipo complejo, también el curso clínico iba a ser aún peor. Y si el paciente presentaba un inmunofenotipo con CD38 positivo, también era de peor pronóstico aún. También podían presentar CD49 débil positivo y SAP70 positivo en caso de que tuvieran un mayor al 20%. Nosotros nos basamos en este paper donde definieron a la morfología en típica o atípica, que después más adelante le voy a explicar. Y como objetivo de nuestro trabajo, lo que nos propusimos fue estudiar el espectro morfológico del LC y correlacionar la morfología atípica con ciertos factores pronósticos. Y de esta forma también poder anticipar mediante la morfología observada la búsqueda de ciertos marcadores pronósticos, como les mencioné anteriormente. Entonces lo que hicimos fue estudiar 32 casos de LLC diagnosticados por el inmunofenotipo típico que les mencioné hace un ratito. La mediana de edad fue de 72,5 años, perdón. El rango fue de 34 a 92 y la incidencia fue mayor en hombres que en mujeres. Se realizó el recuento diferencial, realizamos en sangre periférica 200 leucocitos por 3 observadores distintos. Y en base a esto establecimos morfología típica y atípica. Para contarles un poco lo que es la morfología típica, es la presencia de linfocitos pequeños maduros con cromatina en damero, como podemos observar. Y también establecimos morfología atípica, la presencia de un mayor al 10% de prolinfocitos y o de aspecto linfoplasmocitarios. En este caso, los prolinfocitos tienen un tamaño mayor, 2 veces mayor al glóbulo rojo, con un nucleolo prominente, una cromatina finamente condensada, y con respecto al de aspecto linfoplasmocitario, el tamaño es 3 veces el tamaño del glóbulo rojo, citoplasma hiperbasófilo, y también podía tener presencia de 1 o más nucleolos. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Evaluamos la edad y el sexo de los pacientes, el grado, la cantidad de linfocitos, de plaquetas, la concentración de hemoglobina, el recuento absoluto de prolinfocitos y de aspecto linfoplasmocitarios, cantidad de sombras nucleares, con marcadores citogenéticos como trisomía del 12, de lesión del 11 y de lesión del 17, cariotipo complejo y CD38 positivo. Lo que obtuvimos fue que hubo predominancia con respecto al sexo, fue el mayor en hombres que en mujeres. La morfología típica fue lo que predominó, un número de 23 casos, y con respecto a las 2 morfologías no se observó diferencia significativa en el resto de los marcadores pronósticos, o sea, no se pudo asociar. Sí, lo que se vio
fue una asociación de cariotipo complejo a la LLC con morfología atípica. Entonces, lo que pudimos concluir con este trabajo es, primero, que nos permitió conocer el perfil hematológico de los pacientes que tienen esta patología y, como ya dijimos, la variante morfológica más frecuente fue la atípica en un 72%, y también queríamos remarcar la importancia que tiene la evaluación a nivel microscópico de la morfología, porque podemos anticipar la búsqueda de ciertos marcadores pronósticos. En nuestro caso, la morfología atípica podría sugerir la búsqueda de cariotipo complejo, y a futuro se podría ampliar el número de pacientes y también estudiar otros marcadores pronósticos agregando para ampliar el trabajo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero felicitarte, muy completo el trabajo, muy clara fuiste en la exposición. Yo la verdad es que no tengo experiencia en este tema, pero entendí muy bien lo que nos explicaste. Me parece muy importante lo que vos destacás, la importancia de la observación microscópica. Siempre necesitamos, para hacer la observación microscópica, un operador que esté entrenado, ¿sí? Y me parece muy bien, con una técnica tan sencilla como una coloración rápida, ya poder hacer por lo menos una aproximación del pronóstico y orientar a qué marcadores buscar. La verdad que te felicito, muy bien. Gracias. Sí, yo te quería preguntar, respecto de la población que usaron, esos 32 pacientes, ¿fueron seleccionados con algún criterio? ¿Ustedes tomaron todos los pacientes que tenían registrados con ese diagnóstico? Sí, además también les buscamos los estudios previos, si tenían citogenético, inmunofenotipo, y en base a eso armamos. O sea que intentaron hacer un estudio retrospectivo. Ajá. ¿Y durante cuánto tiempo hacia atrás estuvieron buscando? Y varios años, muchos años, 2013, antes. Varios años atrás. Bien, y esos marcadores, sí, los marcadores pronósticos que mencionás, ¿los hacen también en tu hospital? Sí, hacemos la beta 2 micro, eso le hacemos citometría de flujo, eso sí lo hacemos en el hospital. Bien, ¿y los marcadores? Y los marcadores citogenéticos también. Los citogenéticos también. Ok, ¿se lo hacen a todos los pacientes o ustedes registraron lo que encontraron retrospectivamente? No, a pedido en realidad es. Los estudios. ¿Y por qué un médico puede sugerir el estudio de un determinado marcador? En realidad, la morfología típica es la que presenta el inmunofenotipo que les mostré. El cariotipo complejo. Claro. No, esa es la típica. Ajá. Pero lo que no entendí es, ¿se hace actualmente esa clasificación en morfología típica o atípica? Claro, y después también se le agregan los otros estudios como para cerrar el diagnóstico. ¿Cuáles serían los otros estudios? El inmunofenotipo, los marcadores citogenéticos, más la morfología. Ok. No, porque vi que te faltaba por ahí algunos pacientes como que no tenían hecho todos esos marcadores. Claro, sí, en realidad, como eran retrospectivos, algunos no les encontramos, solo no tenían. Además, a veces es un hallazgo con el hemograma y algunos no tenían esos estudios hechos. Entonces, a veces se complicó ahí completar todos los. Por eso, lo mejor es aumentar también el número de pacientes. Perdón, quiero hacer una pregunta antes de pasar, porque tiene que ver con eso. ¿Cómo seleccionaron la población? O sea, porque yo lo que interpreté de lo que presentaste, seleccionaron 32 pacientes con un inmunofenotipo característico por citometría de flujo. O sea, hicieron la selección de los pacientes por citometría de flujo a partir de ese inmunofenotipo característico y después vieron la morfología. A mí me llamó la atención cuando leí el trabajo que sea así la selección, porque quieren evaluar morfología de los pacientes, o sea, según lo que plantea el objetivo, y la selección se hizo por citometría de flujo, por lo cual no están considerados los pacientes que dan un inmunofenotipo
atípico por citometría, ¿sí? Que tienen algunos marcadores diferentes, como un CD5 negativo, como un 79B, que puede no estar... Es que en realidad también justo estos 32 también dieron el inmunofenotipo típico. ¿Cómo? Por eso Claro, ahí está, pero esa es mi pregunta. ¿Primero lo filtraron por citometría y después vieron que coincidía o hicieron la selección, ¿entendés? O sea... Es que eso es justamente lo que por ahí me resulta raro, porque si no tomás el inmunofenotipo atípico, no podés darte cuenta que por ahí los que tenían inmunofenotipo atípico tal vez coincidían con una morfología atípica. Es que ahí está, o sea, justamente no es por ahí la única forma. No, mi pregunta era... No es una crítica al trabajo, lo que me preguntaba era cómo habían seleccionado, ya que el objetivo era evaluar la morfología, y por ahí el filtro inicial fue... O sea, sí, en realidad sí, porque, o sea... Por ahí mi planteo es que sería interesante ver aquellos pacientes que tienen también un inmunofenotipo atípico por citometría, que no es la única forma de detectar una LLC, o sea, por citometría no es la única forma, y ver la morfología, estaría bueno como para... Perdón, estoy hablando mal. Por ahí está bueno, o sea, yo cuando leí el trabajo... Me pareció que estaría bueno incluir a esos pacientes que tengan un inmunofenotipo atípico, sí, porque más allá compararlos, pero eso es a futuro también. Claro, más allá de agregar otra variable, por ahí eso sí te permitiría evaluar el espectro morfológico de la LLC, porque te permitiría ver cómo te dio la morfología y, de hecho, interpretarlo con la citometría de flujo. Porque por ahí yo, cuando leí el trabajo, me pareció que se habían seleccionado los pacientes a través del inmunofenotipo característico, por citometría. Después a eso le aplicaron los parámetros morfológicos haciendo la observación microscópica. Es solo eso. Sí. De todas maneras, si eso hubiera sido definido previamente como un criterio de exclusión, quedaría claro que solamente están definidos para este grupo de pacientes, ¿no? O sea, es como que faltó una definición un poco más clara, más concreta de la población de estudio. ¿Está bien? Bueno, muy bien. A ver, te paso con la doctora. Buenas tardes. Sí, yo tampoco hago hematología, pero desde una mirada más general, siempre, bueno, en lo que respecta a la selección de la población, una pregunta que me hice es, bueno, de ese curso de su patología de base, que es la leucemia linfática crónica, ¿en qué etapa o en qué estaba transitando el paciente? O sea, a la hora de seleccionarlo, ver en qué etapa de la enfermedad, por ejemplo, estaba. No sé si tenían algún dato clínico o solo fue de laboratorio como para recabar, porque eso también puede impactar diferente a la hora de los marcadores, por supuesto la morfología, pero como la intención es relacionar la morfología con los marcadores, puede tener un resultado diferente. Sí. Eso no se evaluó, no se buscaron datos clínicos o... Sí, lo que pasa, o sea, fue retrospectivo y nos fijamos en la clínica, algunos no tenían estudios previos, digamos, pero también creo que también la sintomatología es muy heterogénea y tampoco se presenta... No, en cuanto a la evolución o la etapa, no el síntoma, sí, no me refiero al síntoma, me refiero al curso de la enfermedad, a la evolución, en qué etapa se encontraban. Y bueno, y obviamente queda como comentario general para incrementar el número, porque de hecho yo creo que alguna de las diferencias que no encontraron puede ser por el bajo N, eran en números muy bajitos, porque hay marcadores que en la literatura están descritos como útiles y como predictores, ¿no? Entonces, que a ustedes no les daban, ¿no? Claro, entonces, y además lo que más dio fue típica también, entonces... Claro, bueno, por eso era muy bajo el N de la típica. Y también otros marcadores como para que sea más contundente.
Sí, tal vez en estos casos donde les cuesta conseguir un determinado número de pacientes para tener potencia en los estudios que ustedes hacen, es tal vez hacer multicéntricos. Yo no he visto por ahí entre los residentes que sean muy afectos a considerar estudios de este diseño, pero créanme que son sumamente útiles, sobre todo en estos casos cuando cuesta conseguir pacientes que uno desea estudiar. Así que ténganlo en cuenta para los próximos congresos. Muy buenas tardes a todos, soy Alejandra Urioste, me desempeño como jefa de residentes en el Hospital General de Niños Pedro Elizalde en la División de Inmunología. En esta oportunidad les presento el trabajo Evaluación de las subpoblaciones de linfocitos T, CD4 y CD8 positivos en niños infectados con HIV. Sabemos que el HIV genera una depresión de las células TCD4 positivas, además de una estimulación crónica del sistema inmune. Esto, a la larga, lleva a un agotamiento del mismo, es decir, a una pérdida de la funcionalidad. En parte, todo este fenómeno puede revertirse gracias a la administración del tratamiento antirretroviral, porque es eficaz para suprimir la viremia y aumentar el número de CD4. Pero para esto se necesita tener una buena adherencia a este tratamiento. Y eso presenta una dificultad en pediatría, básicamente por estos factores. Bien, perdón. Por un lado, tenemos la necesidad de un adulto que suministre la medicación, esto dependiendo del estado socioeconómico en el que se encuentra el paciente, no siempre está disponible. Por otro lado, las formas farmacéuticas, sabemos que la población pediátrica suele no cooperar con formas farmacéuticas sólidas como comprimidos o cápsulas. Y además, el elevado número de dosis diarias. Una buena adherencia significa un 95% de la toma de estos comprimidos, o mejor dicho, de la toma de estas dosis, y ya al perder 3 dosis se considera una falla en la adherencia al tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, todo esto dificulta generar esta buena adherencia que es básico para la eficacia del tratamiento. Y por otro lado también tengamos en cuenta de que, a diferencia de otros pacientes infectados con HIV, básicamente en población adulta, existen diferencias significativas y fisiológicas en el sistema inmune en niños y adultos. Por eso es que esta población pediátrica es tan particular. Si recordamos a grandes rasgos la diferenciación de los linfocitos T, este es un gráfico muy básico, en donde sabemos que las células T parten desde un fenotipo naive o virgen y que luego, al tener una estimulación antigénica por los distintos antígenos, van a ir diferenciándose a células de memoria, ya sea central o efectora. Hay muchos marcadores, acá solo se muestran algunos, que sirven para identificar estas distintas subpoblaciones de linfocitos T. También sabemos que a medida que va progresando la diferenciación celular, existen distintos ciclos de replicación que van acompañados con la disminución de la longitud de los telómeros. Y eso correlaciona, por ejemplo, con marcadores como el CD57, que es un marcador de senescencia inmunológica. Es decir, que la célula, luego de tanto dividirse, llega a un estadio en donde pierde esta funcionalidad, lo que es algo imprescindible para los linfocitos T. Y nos encontramos frente a una célula senescente, es decir, una célula envejecida. ¿Qué es lo que esperamos en un individuo sin patología inmune? Que al nacimiento la mayoría de los linfocitos sean naive.
y luego en el transcurso de su vida, al llegar a la edad adulta mayor, se encuentra con un mayor número de linfocitos de memoria efectora. Ahora bien, gracias a estos marcadores podemos definir distintas subpoblaciones celulares, la subpoblación T-naive, como les había comentado, y dentro de la subpoblación naive, aquella población que es recién emigrada del timo, con los marcadores CD45RA y CD31. El CD31 correlaciona con los TREC, que son los fragmentos circulares de escisión del TCR. Las células de memoria central y efectora antes mencionadas y las células senescentes con el marcador CD57. Así nos pudimos plantear este objetivo, que es evaluar estas distintas subpoblaciones en niños infectados con HIV y también asociarlas con los diferentes grados de inmunosupresión. Es decir, aquellos pacientes que tienen un aumento de CD4, esos CD4, ¿cómo es su calidad? ¿Cómo es su fenotipo? ¿Son células naive? ¿Son células de memoria? Podemos tener una reconstitución del pool del CD4 gracias al tratamiento antirretroviral, pero ¿llegamos a una reconstitución del sistema inmunológico de ese paciente de acuerdo a su edad? Por eso hicimos este trabajo prospectivo de corte transversal. Durante el 2016 se utilizaron técnicas de citometría de flujo para analizar estas distintas subpoblaciones celulares y técnicas de biología molecular para evaluar la carga viral que presentaban los pacientes. Estos son los estadísticos utilizados para el análisis de los resultados. Se definió una población según los siguientes criterios de inclusión: aquellos pacientes infectados con HIV entre 18 meses y 16 años de edad y transmisión vertical de la infección confirmada en todos los casos. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes que cursaban con otras patologías inmunológicas, reumatológicas u otras infecciones concomitantes, y así logramos un número de 47 pacientes con esta distribución de género y rango etario, y todos se encontraban bajo tratamiento antirretroviral. Pudimos definir dos grupos según la clasificación del CDC. Aquellos pacientes pertenecientes al grupo A fueron los que se encontraban con inmunosupresión moderada o severa y linfocitos T CD4 positivos menores del 25%. El grupo B son aquellos pacientes sin evidencia de inmunosupresión con linfocitos T CD4 positivos mayores o iguales al 25%. En esta tabla podemos ver las características inmunológicas de los grupos de pacientes. Podemos ver que tanto el grupo A como el grupo B presentan una pérdida en la relación 4 y 8, ¿sí? Siempre comparado con un control de niños sanos, 10 niños sanos sin patologías inmunes, en donde podemos ver que fisiológicamente hay un mayor número de CD4 respecto a los CD8 en una relación aproximadamente 2:1. Vemos que eso se pierde para ambos grupos de pacientes y que incluso los pacientes con mayor grado de inmunosupresión tienen mayores valores de linfocitos CD8 positivos. Podemos ver ahora a los pacientes sin evidencia de inmunosupresión, los cuales tienen un mayor porcentaje de carga viral no detectable, lo cual es algo esperable. Primero vamos a comenzar con las células T CD4 positivas. En este gráfico vemos las células T CD4 positivas naive recién emigradas del timo, en donde se ve que aquellos pacientes sin evidencia de inmunosupresión, que son el grupo B, tienen valores significativamente más altos que aquellos pacientes con inmunosupresión moderada y severa. Si bien este valor no suele alcanzar la media del grupo control, lo cual también pensemos que es algo lógico, ya que son pacientes que se encuentran con una infección crónica que no se puede erradicar. Cuando hacemos una correlación entre los linfocitos TCD4 recién emigrados del timo y los linfocitos TCD4 naive totales, vemos que esa correlación es positiva y significativa, muy importante, con lo cual podemos llegar a pensar que la mayoría de los linfocitos naive son linfocitos naive recién emigrados del timo. Y esto nos da una idea de la funcionalidad que tiene este órgano en este tipo de pacientes.
Acá evaluamos las subpoblaciones totales, tanto naive y de memoria, de las células TCD4 positivas. De vuelta vemos los mismos resultados para la subpoblación naive. En cuanto a las células de memoria central, podemos ver que las diferencias son significativas para los 3 grupos y que aquellos pacientes con inmunosupresión moderada o severa, que son el grupo A, tienen un mayor número de células de memoria central. No hay diferencias significativas respecto a las células de memoria efectora. O sea que acá podemos ver que aquellos pacientes con mayor grado de inmunosupresión tienen menores valores de células naive y mayores valores de células de memoria. Respecto a los linfocitos TCD8 positivos, de vuelta podemos ver un comportamiento similar a los CD4 para la subpoblación de naive, pero sí vemos diferencias respecto a los CD4 en la subpoblación de memoria. Si miramos las células de memoria central, solo se observan diferencias significativas cuando comparamos cada grupo de pacientes con el control, pero no hay diferencias significativas entre cada grupo. Sí, entre ambos grupos de pacientes. Sí hay diferencias significativas para los 3 grupos en la subpoblación de células de memoria efectora, y acá se ve un aumento muy importante en ese grupo de pacientes con inmunosupresión moderada o severa. Y como particularmente esta población CD8 efectora es la principal en la respuesta inmune frente a un virus, analizamos las características de senescencia de esta subpoblación y podemos ver que existe una correlación positiva, si bien es moderada, pero es significativa, entre las células CD8 de memoria efectora y las células senescentes, con lo cual podemos ver que este aumento de CD8 efector es a expensas de células senescentes, es decir, envejecidas y que no tendrían una eficiente funcionalidad para combatir el virus. Entonces, podemos decir que el grupo de niños sin evidencia de inmunosupresión predominan las células naive, y que por el contrario, en aquellos pacientes con mayor grado de inmunosupresión predomina un fenotipo de células de memoria, tanto para los CD4 como para los CD8. Respecto a los linfocitos TCD8 positivos de memoria efectora, presentaron un fenotipo senescente, reflejando también la activación causada por la infección crónica. Y la mejoría en la funcionalidad tímica, que está asociada a la buena respuesta al tratamiento, estaría relacionada al incremento de los linfocitos TCD4 positivos naive a expensas de los linfocitos CD4 naive recién emigrados del timo. Como conclusiones, podemos decir que los cambios observados en las proporciones entre las células naive y memoria y el incremento porcentual de las células citotóxicas senescentes estarían asociados a diferentes grados de inmunosupresión, a la persistencia de la viremia y a la activación crónica del sistema inmune. Y de aquí la relevancia de este tipo de trabajos en donde se evalúa qué calidad es esa subpoblación en la que tenemos a los linfocitos. Porque según el CDC, lo que se hace para el seguimiento de un paciente con infección por HIV es el recuento de CD4 totales y la carga viral. También podemos evaluar CD8 y CD3, pero no estamos viendo cómo es la verdadera reconstitución inmune en los pacientes. Y por eso es que el análisis de marcadores inmunofenotípicos, como les presenté, pueden ser de utilidad para monitorear la progresión de la enfermedad y la eficacia del tratamiento antirretroviral, ya que tenemos un sistema inmune, particularmente en nuestra población pediátrica inmaduro, en presencia de un patógeno persistente y que a su vez manifiesta características clínicas e inmunológicas particulares diferentes a las de la población adulta. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, me encantó
Me encantó. Gracias. Excelente, excelente el tratamiento, excelente el diseño, excelente la exposición, muy clara. Y a mí me interesaría preguntarte respecto de cuando vi los resultados de la viremia dentro del grupo A, dentro del grupo B, Sí. había un porcentaje de niños que tenían viremia y un porcentaje de niños en las cuales no se detectó. Yo quería preguntarte si hicieron el estudio de las subpoblaciones de CD8, por ejemplo, en niños dentro del mismo grupo con y sin carga viral. No, eso es algo que sí a futuro lo podemos plantear, porque también dentro de este grupo se encontrarían los controladores biológicos, que son aquellos pacientes que tal vez no tienen una buena adherencia al tratamiento antirretroviral, los CD4 son elevados y la carga viral es persistente. Eso a nivel mundial es algo que se está estudiando, porque es qué tiene el sistema inmune de esos pacientes, que la infección por HIV no depleta a los CD4. Desde luego que lo va a hacer en algún momento, pero a largo plazo, si lo comparamos con la mayoría de los pacientes con infección por HIV. Así que no, eso es algo que tenemos planteado hacer a futuro. Esta fue una primera aproximación de cómo se encuentran las subpoblaciones en general. Y también dentro de este grupo hay pacientes con buena adherencia al tratamiento, o sea, al momento de comenzarlo, y que empiezan a aumentar los CD4 y baja la carga, y todavía no llega a negativizarse. Es posible que aquellos que tienen, no sé, un 30% de CD4 siga aumentando ese número y la carga llegue a negativizarse. Pero al ser un trabajo de corte transversal, claro, pudimos ver esas diferencias porque lo continuamos y ahora estamos analizando los resultados del trabajo longitudinal. Correctísimo, gracias. No, por favor, a usted. Felicitaciones, yo también, a mí también me encantó. Gracias. Me parece que coincido totalmente. El diseño, la exposición fue muy clara y me parece muy interesante lo que dijiste recién, seguir el estudio y ver cómo evoluciona todo, ¿sí? Bueno, felicitaciones. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo me sumo a las contribuciones de mis compañeras. La verdad que estuvo clarísimo. Ya de hecho, bueno, ya con el resumen me había impactado, se los comenté justo antes de que empezara tu disertación porque vi la prolijidad de los resultados. Gracias. Y bueno, y acá quedó más plasmado en tu exposición. Sí, me había marcado como para, digo, bueno, está tan interesante continuarlo que ver el valor, como te decía mi compañera, ¿no? El valor que tiene la variación de estos distintos tipos de células de memoria efectora, ¿no? Y senescente con otras variables, como por ejemplo la persistencia o no de la viremia y bueno, ver también con el curso de la enfermedad, la respuesta al tratamiento antirretroviral, esa sería otra puntita de donde tomarse, ¿no? Ver cómo van evolucionando estos tipos de células de memoria efectora y senescente en función de la respuesta al tratamiento antirretroviral sería excelente. Sí, de hecho en el trabajo de corte longitudinal no solamente tomamos en cuenta los criterios del CDC, sino que ahí sí dividimos a los pacientes según la adherencia al tratamiento antirretroviral. Bien, bien. Y igual sí, lo que podemos ver es una tendencia a aumentar las células naive en aquellos pacientes, ¿no?, con buena adherencia, con buen número de CD4. Nunca va a llegar al valor de la población pediátrica sin patología inmune, pero sí el aumento se ve y pareciera, o sea, no hicimos la estadística respecto a este trabajo, pero sí pareciera que están aumentando y mucho más de lo que vemos acá. No, y también por si hay alguna, por más que se adhiera, quizás haya alguna droga que no le resulte efectiva en el tratamiento, ¿no? Más allá de que se adhiera, también me refería, ¿no? La respuesta respecto al a la droga. Sí, claro. Sí, eso es aún algo adhiriéndose, ¿no? Sí. Eso es algo que lo pensé en un principio y comencé a buscar bibliografía de si hay diferentes respuestas inmunes según el tipo de tratamiento, el tipo de droga que tenían. Y también hablándolo con la infectóloga, que es la doctora Barboni, me decía que no. Y sí, de hecho, al hacer la búsqueda bibliográfica no encontré nada. La verdad es que las drogas actúan directamente sobre el virus. Entonces el sistema inmune lo que ve es la depresión de la viremia.
Y obviamente sí hay drogas que pueden hacer que esa depresión sea mucho más rápida que otras y eso va a bajar la estimulación del sistema inmune. Pero sí no hay diferencias entre el tipo de droga que recibe cada paciente. Y con respecto a la gráfica que mostraste del aumento de las células de memoria efectora, acá. Y de memoria central. En las de memoria central que vos claramente explicaste que había diferencias en ambos grupos respecto del control, pero no entre sí. ¿Cómo podrías explicar que incluso a la inversa, el grupo de mejor estado inmunológico, que es el B respecto del A, haya sido incluso un poquito más elevado el valor que en el A? Me refiero al central, ¿no? Sí, el verde. Sí, o sea, esto de acá, que si bien la media es superior, no es... Si le podés encontrar alguna explicación o quizás, bueno, hay que seguir... Sí, la explicación es que, o lo que nosotros sospechamos, es que la célula CD8 de memoria central no es la subpoblación o el fenotipo principal para la infección viral, ¿sí? Básicamente son las células de memoria efectora las que toman más relevancia, que son las citotóxicas. Estas se encuentran en el ganglio y si bien tienen un valor, o sea, una relevancia como en todo el sistema inmune, siempre predomina más un perfil que el otro. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los CD4. Acá sí los CD4 de memoria central son los que tienen más relevancia en este tipo de infecciones porque tal vez orquestan una respuesta inmune distinta a los CD8. Pueden ver acá que las células de memoria efectora prácticamente no están, claro, exactamente, no se diferencian. Sí, tal vez si nos encontraríamos en otro tipo de infecciones crónicas, como si fuesen bacterias o micobacterias, a donde sí tienen más relevancia. Pero acá la verdad es que no. Entonces, lo que sospechamos es que esas diferencias se deben a eso, al tipo de respuesta inmune propia. Generada por el virus. Claro, por el tipo de patógeno, digamos, y cómo el sistema inmune responde frente a ese patógeno. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, damos por terminado la sesión de presentaciones orales. Ahora vamos a continuar con las charlas y después posteriormente en el itinerario vamos a informar todos los premios por categoría y también los premios a las presentaciones orales.